hoy en día sigue siendo vigente, sigue siendo un personaje que divide opiniones, que es polémico. Para unos es una deidad republicana y liberal, para otros es un ogro, es un hombre Hasta demoníaco, si me lo permites. deshonesto, mentiroso, ventajoso. Y bueno, eh, tal vez eso es el precio de ser un personaje de tanto peso, Sí, el precio de la grandeza. el peso de la grandeza, de tanta significancia en la historia de nuestro país. Yo siempre lo he dicho en las conferencias o en las presentaciones del libro, resulta imposible, eh, es imposible hablar de Benito Juárez sin hablar de la historia de México. Claro. Y hablar de la historia de México es hablar de manera ineludible del personaje, vida y obra Sí. del presidente Juárez. ¿Por qué agregar un libro más? Porque regularmente los personajes de talla, del calado de don Benito Juárez, centran los libros en sí mismos, en ellos, ¿no? En sus acciones, en su pensamiento, en sus decisiones, en el contexto que les rodeó, en el impacto que tuvieron sus acciones, en ese contexto en el cual se desenvolvieron y les tocó vivir. Escribir un libro más acerca de los Juárez constituye abrir un poquito más el abanico y no solamente hablar de don Benito Juárez, sino hablar también de su familia. Tenía una esposa, tenía hijos, tenía un contexto familiar muy bien consolidado y son datos, Samuel, que pocas veces el mexicano se toma un tiempo para meditarlo. Sí. Cuando estoy presentando el libro, cuando estoy dando algunas charlas, a las personas les sorprende simplemente el hecho de citar que la familia Juárez se trasladó a Nueva York, ya sea por el peso de la ciudad, Claro. Nueva York, obviamente. Desde siempre fue Desde siempre fue una referencia, ¿estamos de acuerdo? una ciudad dinámica, de peso, referencia, etcétera. Y bueno, ahí es cuando empiezan las preguntas. ¿Por qué a Nueva York? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántas hijas? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué les pasó? Entonces, realmente creo yo que es un trabajo que seguramente da para más investigación. Su servidor logró pues hacer una investigación corta, breve. Finalmente se elabora este libro que tiene como finalidad o está elaborado con la idea de que cualquier persona lo pueda leer, accesar a él. Es una manera ligera de lectura pues Dinámica, sí, dinámica, dinámica. amable, para que nadie se aburra ni nada. Y tanto un niño como un adulto pueda conocer una parte más, una parte, diría yo, muy interesante de la estadía de la familia Juárez en la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto tiempo tardaste investigando, Isaí? Pues mira, la investigación básicamente fue una investigación bibliográfica, documental, fue leer varios libros, correspondencia del presidente Juárez con su familia. Hay un archivo muy importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores de las cartas de el embajador, don Matías Romero, en ese tiempo embajador de México en los Estados Unidos. Quien fue alumno, por cierto, de don Quien Benito. fue alumno desde Oaxaca de don Benito Juárez. Así es. De su yerno, don Pedro Don Pedro. Santacilia, que después de la caída del imperio fuera su secretario particular hasta su muerte. Entonces fue básicamente, creo yo, un periodo de unos 2 años que me llevó estar buscando datos, referencias, cotejando algunos datos que muchas de las veces tienen que coincidir con otras fuentes y finalmente, bueno, pues armar el trabajo final. Yo quiero decirte, Samuel, que en un inicio este trabajo fue una ponencia, fue mi trabajo de ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue una ponencia tal cual, tipo conferencia,
Pero después, bueno, pues venían las sugerencias de amigos, conocidos, de personas que me decían, pues debería de sacarlo en libro, debería de publicar un libro. Y finalmente me di a la tarea de conseguir fotografías, mapas, y finalmente, bueno, pues presentar la obra en un formato de libro, como es lo que hoy actualmente estamos comentando. No, y además muy accesible en cuanto a la historia, pero no por eso se pierde el rigor histórico, que eso es muy importante. Sí. ¿Tuviste problemas, Isaí, cuando hiciste esta investigación? A lo mejor que no encontrabas datos o había inexactitudes que a veces ocurren. Quedamos por hecho ciertas fechas o nombres, pero cuando llegamos a las fuentes primeras, caray, algo nos brinca. Sí, pues mira, problemas no, creo yo que no. Pero sí algunas limitaciones por lo que comentamos del personaje. Sí. Los historiadores del siglo XIX se centran en la figura del presidente Juárez. No dejan al personaje. El presidente Juárez errante, el presidente Juárez que estaba a salto de mata, traslada su gobierno, pero es hablar de Juárez, 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 Juárez. Y yo quería que se me hablara de su esposa, de sus hijos. El Juárez padre de familia, digamos. Del Juárez abuelito, ¿no? Entonces, por esa parte sí fue en ocasiones difícil, tal vez es un problema, encontrar una bibliografía más abierta respecto al núcleo familiar del presidente Juárez. Entonces, sin duda alguna, querías tú desentrañar el mito o vamos, hacer que la estatua de bronce cobrara por unos momentos carne y hueso de nuevo. Carne y hueso, así Si me es. lo permites, ahí vamos a ir a una pausa y usted continúe con nosotros porque ya lo sabe, vamos a hablar sobre Juárez, esta familia en el exilio en Nueva York y qué peripecias tuvo la familia que sufrir para poder llegar a ese destino. Continuamos. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos platicando con Isaí Tejeda, autor de este libro, Una familia en el exilio, los Juárez en Nueva York. Y ya nos platicaba Isaí sobre, en primer lugar, esta necesidad para agregar, para decirlo con palabras de Jorge Luis Borges, un símbolo más a esta noche de símbolos que es la vida. Y decías pues, esa necesidad de ver al hombre, pero al padre de familia, al sujeto que también siente, que sufre, y no únicamente a este hombre monumento, que sin duda alguna jamás terminaremos de agradecer lo que hizo, y creo yo que nos hace falta muchas páginas todavía para hacerle un justo homenaje. Isaí, ¿cómo se traslada la familia a Nueva York? Ahorita parece la cosa más sencilla, y vaya que no es tan fácil, trasladarse a algún otro punto, pero tienes facilidades, hay otras condiciones. ¿Cómo se trasladó la familia? Sí, mira, Samuel, es un trayecto interesante Sí. desde su antecedente. ¿A qué me refiero con su antecedente? Cuando llega Maximiliano y Carlota, ellos llegan a establecer el imperio al país, acompañados del ejército francés de Napoleón III. Empieza entonces una guerra de guerrillas entre el ejército francés, llamado entonces Ejército Imperial, para perseguir y matar a el ejército republicano. El presidente Juárez decide salir de la capital e iniciar un periodo que se conoce como el gobierno itinerante. Así es. Es decir, a salto de mata, y de ahí de la Ciudad de México se va a San Luis Potosí, después a Durango, después a Tamaulipas. La presidencia está donde me encuentre yo. Donde me encuentre yo. Entonces, definitivamente llega al norte del país. Ahí en el norte del país, el presidente Juárez sufre la traición de los gobernadores de los estados fronterizos, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Chihuahua, y el ejército francés ya se había apoderado de la mayor parte del territorio nacional. Entonces, narran las crónicas de la época que hay una batalla en la cual las balas alcanzan el carruaje del presidente Juárez y de su familia. Entonces, bueno, evidentemente estuvo muy cerca de ser, si no muerto, sí capturado
y de sufrir daños, desgracia a su familia. Claro. Es entonces que el presidente Juárez toma la decisión en los estados del norte de enviar a su familia al exilio, a la ciudad de Nueva York. Como bien lo dices, hoy en día, bueno, pues uno puede trasladarse de una y mil formas Sí. a uno y mil lugares. En aquel entonces, lo difícil empezó, creo yo, desde la decisión de decir, nos vamos al país vecino. ¿Por qué, Samuel? Porque cuando uno hace un viaje, uno dice, yo me voy tal día y regreso tal día. Claro. Sin embargo, los Juárez, ellos deciden irse, pero ellos jamás supieron El regreso. el regreso. ¿Cuándo vamos a volver? No fue un Claro. viaje de decir, nos vamos en agosto y regresamos en diciembre, en enero. Ellos se fueron sin saber cuándo ni cómo iban a regresar. Ellos salen de Cadereyta, Tamaulipas, y ellos salen en carruaje. Ellos salen rumbo al norte, cruzan la frontera, llegan, bueno, pues al país vecino. Y aquí vale la pena hacer el paréntesis. Los Estados Unidos estaban en guerra. Sí. Recordemos que la guerra civil de los Estados Unidos se dio en esos años y en 1864 todavía no concluía. Así es. La guerra de los Estados Unidos era, recordemos, los estados del sur contra los estados del norte. Así es. Entonces ellos entran por la parte sur de los Estados Unidos, que digámoslo así, era la parte enemiga del presidente Abraham Lincoln, que estaba obviamente con el ejército y los estados del norte. Confederados. En ese sentido, es importante destacar que el presidente Abraham Lincoln nunca rompió relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano. Había cierta afinidad, simpatía entre ambos presidentes. Y bueno, pues aquí lo peligroso fue que la familia del presidente entra por el bando enemigo del presidente Abraham Lincoln. Tienen que cruzar todo el sur. Ellos toman una ruta marítima por el río Mississippi, hacen por ahí una escala en Luisiana, siguen por el río Mississippi y finalmente llegan primero a Washington y posteriormente a la ciudad de Nueva York. Cuando llegan a la ciudad de Nueva York, en Washington seguramente toman un ferrocarril, llegan en tren a la ciudad de Nueva York. Ellos salen en agosto de 1867 y llegan en octubre estamos hablando de 3 meses de travesía a la ciudad de Nueva York, y llegan, Samuel, con lo que llevaban puesto. El equipaje se les perdió en el camino. ¿Cómo? Entonces ellos llegan pues con una mano delante y otra atrás. Y otra atrás, ¿no? O sea, tal cual. 3 meses, Isaí, para llegar a Nueva York entonces. Sí. Híjole. Y llegar con lo que llevaban puesto. Y ya empezaba el invierno. Y el invierno, bueno, pues estamos hablando de que cada día que transcurría era un día más que ellos subían al norte del país, pero el invierno se iba acercando cada vez más. Y bueno, otra de las cosas que me preguntabas, ¿cuántos eran? ¿Cuántos iban? La familia, ¿de cuántos se integraba? Pues eran alrededor de 17, 18 personas. Estamos hablando de la esposa del presidente, doña Margarita, sus hijas, Margarita, Felicitas, Josefa, Manuela, de sus pequeños José, Antonio, la primera nieta del presidente Juárez, que era María, de su yerno, don Pedro Santacilia, y algunas personas domésticas que acompañaban a la familia desde su natal Oaxaca. En total eran alrededor de 16, 17 personas que obviamente iban en varios carruajes. Cuando toman el río Mississippi, bueno, pues ya todos van en un pequeño barco, todos juntos, y ahí es donde pierden ellos su equipaje
Cuando llegan a Washington, toman el tren para irse a Nueva York. Llegan todos juntos, pero sin sus pertenencias. Llegan a una ciudad que representaba una postal totalmente diferente a lo que ellos estaban Por impuestos. supuesto. Nada en lo más mínimo se parecía ni a Oaxaca ni a la Ciudad de México. Estamos hablando de que Nueva York, No tienen referencia, vamos. fundada en 1625, tenía cerca de 300 años, más de 200 años Sí, sí, sí. de ser una ciudad dinámica, cosmopolita, muy desarrollada, con una infraestructura urbana totalmente diferente. Ya había rascacielos, eran edificios de 8, 7 pisos. Sí, Había, y sin duda alguna la referencia que tenían ellos eran las torres de alguna iglesia, por ejemplo, como lo más alto, ¿verdad? lo más alto en Oaxaca, en Ciudad de México, eran los templos Sí, católicos claro. con sus campanarios y nada más. Esa es la referencia de un edificio alto, De un edificio seguramente. alto. Una casa de 2 pisos era exclusivo de los hacendados, de aquellos propietarios ricos del pueblo, de los ranchos, Sí, y nada más. Ellos no conocieron lo que eran tranvías, lo que era luz eléctrica, lo que eran sótanos. Nueva York ya contaba con algunos hoteles que ya usaban el servicio de elevadores. ujú, Entonces, para ellos meterse a un cuartito que los iba a trasladar a los pisos elevados era una cosa nueva. Nunca habían visto nevar, nunca habían visto patinar sobre el hielo, el agua congelada, había luz eléctrica. la mezcla de pueblos en Nueva York, por ejemplo, de los idiomas, sin duda alguna. Los idiomas y las razas. Sí, sí, sí. Ellos llegan y pues asientan, se acomodan, como llamamos, en la calle 13 Este de Manhattan. Ujú. Y actualmente existe todavía la propiedad donde ellos habitaron. ¿Ah, sí? Hay una placa que donó el gobierno de Oaxaca a la ciudad de Nueva York. En esta casa habitó la primera dama de México, Margarita Juárez, Maza de Juárez. Y bueno, ellos ahí donde se establecen era un barrio irlandés. Ujú. Entonces, pues hay que ubicar un poco, hacer uso de la imaginación, que ellos eran pues de Oaxaca, ellos de piel morena, de estatura media baja, y llegan a un barrio que está habitado por gente de Irlanda, gente muy Pelirrojos. blanca, pelirroja, pecosos, ojos verdes, ojos azules, altos, corpulentos. Y bueno, pues esto es para darnos una idea ¿Del choque cultural? del choque cultural Sí, y del claro. sentimiento de sentirte ajeno, sentirte que eres, que no eres parte de ese contexto. Entonces es importante recrear ese contexto porque, pues bueno, decir hoy en día fui a Nueva York es un viaje placentero, agradable, cultural en todos los sentidos, pero en aquel entonces fue un viaje difícil y muy duro para los Juárez. Sin duda alguna, pero lo que también es cierto es que tenemos que ir a una pausa, Isaí, si me lo permites, Claro. para seguir hablando sobre esta estancia, porque hay todavía muchas preguntas en el tintero. ¿Hablaban inglés? ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué documentos existen o qué pruebas existen de si fue o no fue cómoda su estancia en Nueva York? Continúe con nosotros y enseguida trataremos de resolver esos cuestionamientos. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos hablando con Isaí Tejeda sobre este libro, Una familia en el exilio, los Juárez en Nueva York. Y nos quedamos con la pregunta, ya estaba la familia instalada en Nueva York. El invierno es inminente. No traían ropaje, no estaban preparados. Y creo que tampoco les hubiera servido de mucho porque la temperatura, la diferencia de temperatura, pues eran abismales. ¿En qué se comunicaban? ¿Cómo se comunicaban? ¿Tuvieron amistades? ¿Qué onda con eso, Isaí? Sí, mira, la familia llega, es una familia numerosa, llega y se instala en la calle 13 Este de Manhattan. Como dijimos, era un barrio irlandés. Ujú. Ellos estaban, Samuel,
a 2 o 3 calles Sí. de la arteria principal de aquel entonces, que era la calle Broadway. Broadway era, hasta el día de hoy, una calle que cruzaba toda la ciudad de norte a sur. Era una calle muy dinámica, la principal vía de comercio. Había muchos aparadores, tiendas, comercio, había tranvía, y ellos estaban justamente a 2 o 3 callecitas de ahí. Sí. Y bueno, el yerno de don Benito Juárez, don Pedro Santacilia, un emigrado de Cuba, Ujú. él sabía inglés. Él era un hombre culto, autodidacta, que había colaborado en la causa de la independencia de Cuba. Recordemos que por aquel entonces Cuba seguía siendo colonia de España. Así es. Entonces, bueno, pues era un hombre también liberal, un hombre que conoce al presidente Juárez, finalmente se casa con su hija, O Manuela, ¿no? Si no me equivoco. Manuela, Sí. y a partir de ahí, bueno, pues hay lazos de coincidencia, no solo afectivos, sino de coincidencia ideológica. Claro. Don Pedro Santacilia era un hombre mayor, era un hombre pues que ya pintaba canas, en este momento no recuerdo su edad, pero sabía inglés y él empieza a darles clases a la familia, clases de inglés, y un inglés pues básico, pienso Sí, muy yo. elemental, claro. Buenos días, tengo hambre, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda aquello? Eh, en la correspondencia que intercambia don Benito Juárez con su yerno, hay una carta en la cual el presidente Juárez le instruye a que matricule a los niños en las escuelas y le hace un acento muy marcado en esa petición. Le dice que él no quiere que esté en algún colegio, en alguna escuela donde reciban instrucción religiosa. Dice, yo quiero que ellos aprendan a filosofar, Ujú. que estén libres de alguna influencia religiosa de cualquier tipo, de cualquier credo, que ellos aprendan a razonar. Entonces don Pedro Santacilia Sí. matricula a las gemelas, A sus cuñados, a vamos. sus cuñadas y a sus cuñados, a Benito, Ujú. a Manuela, Josefa, en los college de aquel entonces. Y bueno, pues hay cartas posteriores en donde doña Margarita le cuenta a don Benito Juárez que las muchachas ya Sí. pueden ir de compras sin necesidad de algún intérprete. Esto nos da luz en ese sentido de que los hijos y las hijas del presidente Juárez aprendieron el inglés, se comunicaban en inglés y la vida cotidiana Se ya, hacían vivir. ya la hacían en perfecto inglés, se hacían comunicar, ¿verdad? Entonces, bueno, es un rasgo importante. eh, las cartas que yo revisé, por ahí citan el hecho de que por las noches Manuela tocaba en el piano Ujú. algunas piezas musicales que la nieta de don Benito Juárez, la pequeña María, bailaba de manera graciosa y unía a la familia en torno a ella. Esto nos habla de una estampa muy noble, muy bonita, de una escena familiar que se repitió muchísimas veces. La propia hija de don Benito Juárez, Manuela, a la que le llaman Nela, de Ujú. cariño, le escribe una carta muy tierna y le dice, papito, estoy aprendiendo nuevas piezas musicales para Sí. tocárselas a usted cuando nos volvamos a ver. No sabían cuándo se iban a volver a ver, cuándo, si faltaba mucho, si faltaba poco tiempo, pero la niña aprendía esas piezas musicales para tocárselas a su papá el día que volvieran a estar juntos. ¿Dónde se encontraba Benito Juárez en ese momento? En ese momento Benito Juárez estaba en varios lugares. Estaba en la ciudad de El Paso, Ujú. que hoy en día es Ciudad Ciudad Juárez. Juárez, Chihuahua, y de manera pues transitoria, él estaba en la ciudad del Paso,
en Ciudad Juárez, en Nuevo León, en Durango incluso. Sí, sí, sí. Hay cartas que le escribe don Benito Juárez a la familia desde Durango, en un pueblito pequeño, donde curiosamente él le toca dar el grito de Dolores o las fiestas patrias. Y bueno, don Benito Juárez seguía enfrentando la situación de luchar por la soberanía de México, de luchar y presentar defensa del país, y estaba a salto de mata, Sí, acá sí, en sí. México, pero siempre enterado y bien informado. En este sentido, el embajador de México en los Estados Unidos, don Matías Romero, muy joven él, tendría 29 años, 28 años ya era embajador, hablaba perfectamente inglés, su esposa fue norteamericana, y él le informaba a don Benito Juárez, mantenía las relaciones muy estrechas con el presidente Lincoln. Yo deduzco que él era quien se comunicaba con el presidente Lincoln, Probablemente. probablemente, y bueno, la prensa, los periódicos se los enviaban al presidente Juárez, periódicos incluso con noticias de Europa, de cómo se veía o se percibía El movimiento, ¿no? la causa republicana de México y la intervención de Francia con la imposición del imperio. Oye, Isaí, yo recuerdo en uno de los libros que he leído sobre la vida de Juárez, y recuerdo en específico en el epistolario, donde dice doña Margarita Maza, que bueno, pues que la invitaron a una recepción en la embajada, algo por el estilo, y que ella asiste, pero en ese momento los periódicos al día siguiente publican de que la primera dama de México fue con un vestido carísimo y con una belleza, una elegancia absoluta y vamos, ostentando el derroche hasta cierto punto. Y doña Margarita le manda la carta a su Beno, a Benito Juárez, donde le Sí. dice, ni creas lo que dicen, me puse el vestido que me regalaste en tal cumpleaños y los aretes que la Navidad de no sé qué época me lo diste. Y me encanta una frase, bonita cosa, tú pasando hambres y México con tantos problemas para que yo desperdicie el dinero gastando en mis afeites personales. Fíjate nada más esa visión Sí, meramente republicana, Isaí. sí, y nos habla no solamente de una visión y comprensión de la vida republicana, Sí, sino de ese amor, de ese cariño que existía entre los esposos, doña Margarita y don Benito. Efectivamente, eh, el, el gobierno de los Estados Unidos invita a la primera dama de México a la ciudad de Washington, ujú, y doña Margarita va acompañada de su hija, Margarita me parece, y bueno, pues ellos se hospedan en casa de la familia de don Matías Romero. Ujú. Don Matías Romero tenía ya a su madre, a sus tías. Finalmente ellos están ahí como parte de ese grupo o delegación de mexicanos. Y bueno, hay una foto que viene en el libro y efectivamente doña Margarita se aprecia con un vestido muy bonito, muy elegante, un vestido de noche, y va a la recepción que se le ofrece. eh, el, el secretario de Estado, Seward, la invita también al Departamento de Estado a que conozca esa dependencia de gobierno, y se hace una cena en su honor en la ciudad de Washington. Doña Margarita asiste con su hija, y es un banquete que sale en la prensa, en los periódicos principales de la capital. La citan, como tú bien mencionas, como una mujer muy elegante, Sí, como una mujer que lleva un vestido muy, muy preciado. Y evidentemente hay una carta donde ella le aclara ese pequeño punto a don Benito Juárez, sí, que no, no derrochó los bienes. y le dice, no, dice, yo simplemente me puse el vestido y los aretes que tú me regalaste allá en Monterrey en ocasión de mi cumpleaños. Es decir, prendas que conocía el presidente Juárez Claro. porque él se las había regalado. Y esa frase de remate
donde le expresa, dice, no vaya a ser que tú allá pasando hambres en medio de tantos problemas y yo aquí derrochando un dinero. Entonces nos habla de la solidaridad con el presidente Juárez. Muy bien, Isaí. Y otro punto que trataremos después de esta pausa es que lamentablemente la muerte también nos visita en Sí, Nueva York. lamentablemente, sí. Pero continúe con nosotros para saber de quién estamos hablando sobre estas lamentables pérdidas familiares. Continuamos. C7 Letras. Y estamos llegando prácticamente al final de este programa y seguimos platicando con Isaí sobre este libro, Una familia en el exilio, los Juárez. Y antes de llegar a este espacio, Isaí, preguntábamos sobre pues, unas muertes que ocurrieron en el seno de la familia Juárez en Nueva York. ¿Qué onda con ello? Sí, mira, ha sido una de las cosas más tristes que le acontece a la familia Juárez. Ellos, decíamos, salen de nuestro país en agosto de 1864, llegan a la ciudad de Nueva York en octubre. Obviamente llega el invierno, noviembre, diciembre, y lamentablemente el 8 de diciembre de 1864, víctima de una fuerte neumonía, muere uno de los hijos varones del presidente Juárez. Era su hijo Toño, ¿no? Antonio, Toñito, le decía él. Era un chiquitín pequeñito de meses de nacido. Entonces, bueno, narran algunos autores, describen que era tan intenso el frío que ellos tuvieron en alguna ocasión que destruir el sofá de la sala para echarlo a la chimenea y poderse calentar con ese fuego. Ellos llegan a Estados Unidos, se instalan, pero nunca tuvieron un trato privilegiado, nunca tuvieron un apoyo económico de los Estados Unidos, jamás. Ellos llegan como cualquier migrante más. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en aquel entonces los fríos era algo para lo que no estaban los Juárez acostumbrados. Completo que no. Jamás Pájaros tropicales. Sí, jamás había nevado acá en nuestro país. Entonces, bueno, la víctima fue ese pequeñito, Antonio, y bueno, hay que resaltar un detalle. Los Juárez sufren la pérdida de ese pequeñito el 8 de diciembre. Don Benito Juárez se entera, no por su familia, se entera por una carta del embajador Matías Romero hasta el mes de febrero del año entrante. ¿Qué quiere decir esto o por qué lo resalto? Porque eso nos habla de esa actitud estoica de la familia Juárez. No hay que decirle a su papá. ¿Por qué? Porque él tiene ya muchos problemas. No hay que alarmarlo más. Y darle una mala noticia de este tamaño. Entonces los Juárez, estoicos, enteros, ellos asumen que es una muerte lamentable, la lloran, sepultan al pequeño en un cementerio que todavía existe de Brooklyn y no le dicen nada al presidente, no le informan nada y no se regresan. Yo pienso que tuvieron miedo, temor, tristeza, pena, depresión, pero no lo comunican, no se regresan y siguen apoyando la causa republicana con su permanencia en Nueva York. Al siguiente año también se sufre la segunda pérdida, que es la muerte de su hijo José, que cariñosamente le llamaban Pepito. Pepito o el Negrito, que por ahí algunos han dicho que era un niño muy inquieto, muy extrovertido, un niñito que despertaba mucha simpatía en el presidente Juárez. Finalmente igual, por un frío, una gripa mal cuidada, la neumonía hace presa de ese pequeñito de 8 años de edad. Y bueno, pues ahí sí, doña Margarita le comunica al presidente, el presidente lo lamenta
y doña Margarita entra en un estado depresivo profundo. No, pues claro. Y cómo no, Samuel, al perder a sus 2 hijos, los más pequeños, los más inocentes, un niño a esa edad no entiende de que hay un sujeto que se hace llamar emperador de los mexicanos y que invadió un país con un Sí, ejército. su O sea, conciencia no está tan desarrollada en ese momento. ese momento. Evidentemente, claro. ellos dijeron, vámonos a Nueva York, pues vámonos. Y está nevando, pues ¿qué es eso? Pues es nieve. Y bueno, víctimas del frío son dos muertes de la familia Juárez, 2 hijos varones, los más pequeños. Y esto fue muy duro, muy difícil, creo yo, para el presidente Juárez como presidente de la República, pero como hombre, Sí, como cabeza de familia, padre claro. de familia, sí, así es. Sí, definitivamente. Una situación terrible. Y si mal no recuerdo, es ahí, pide el presidente Juárez que estén muy atentos de Margarita, que la saquen a que, vamos, vaya a las tiendas, a los aparadores, a que le dé el Sí. aire, a que cambie los nortes que en ese momento la estaban oscureciendo. Sí, mira, cuando va doña Margarita a Washington, ella en algún momento ya quería, después del banquete que se le ofrece, regresar a Nueva York. En una carta le dice al presidente Juárez que los familiares de don Matías Romero, las Romero, se refiere ella, dice, ay, dice, como que ya me enfadaron, dice, son muy católicas y están condenando a todos los protestantes. Y, y ante la pérdida de sus hijos, hay un dato ahí muy interesante. En una carta ella le dice al presidente Juárez, dice, yo siento un sentimiento de culpa, Ujú. tengo un grande desconsuelo. Dice, ¿cómo envidio a las Romero? Quisiera tener, dice, una fe como la de ellos, donde pudiera encontrar consuelo. Entonces, esto nos habla de que doña Margarita era una mujer, pues racional, Liberal. liberal, y no necesariamente una mujer muy católica, digamos, cerrada o muy ferviente en su religiosidad, sino que era una mujer, bueno, ecuánime, racional, liberal, y por ser así, sufría más la muerte de sus hijos. Sí, una cosa que hay que precisar también es que cuando se habla de la familia Juárez, que muchas veces lo pensamos como un hombre o una familia, pues al menos si no atea anticlerical, y no, no es cierto tampoco, porque por ejemplo, don Benito Juárez, siendo presidente de la República, decreta el 12 de diciembre y el Corpus Christi como fiesta nacional. Y además que aquella célebre anécdota de cuando su hija Manuela se va a casar con don Pedro, pero ellos liberales, determinan casarse únicamente por el civil, a lo cual Juárez les dice, pues fíjese que no, joven, se casan por la iglesia o si no, no sale ella. Pero vamos, en esta lógica de que el liberalismo no busca la destrucción, No, 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 no. sino al contrario, busca entenderlo desde una perspectiva racional, hacer libre al hombre, vamos. Y en ese sentido, Juárez y su familia no eran contrarios a la iglesia, No, contrarios a la religiosidad, eran laicos. nada más. Eran laicos, nada más entendido el laicismo como aquel pensamiento que separa en una sana distancia o bien sana cercanía el ámbito religioso Lo del César, del ámbito público. lo de Dios. No más. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, en ese sentido sí, doña Margarita está en una depresión muy fuerte y el presidente Juárez le escribe a su yerno y le dice, sácala, llévala al teatro, que vaya a la ópera, dice, para que ella levante el pico, para que no esté triste, cabizbaja, ¿no? Entonces, bueno, nos habla esta referencia de que la vida de los Juárez también estuvo marcada por la cultura, por aprender otro idioma, aprender a tocar el piano, por ir a la ópera, ir al teatro, salir a las tiendas. Hacerse ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo, exactamente. Y así fue su estadía en la ciudad de Nueva York. Oye, Isaí, y para los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿dónde se puede conseguir este libro? Sí, el libro lo vamos a presentar nuevamente en la Feria Internacional del Libro
Y bueno, lo presenté en el mes de enero de este año y desde entonces está a la venta en la librería Cervantes, Por Juárez, en Avenida la Juárez. calle Juárez, Avenida Juárez, número 975, me parece. Muy sencillo, entre 8 de julio y Enrique González Martínez. Martínez, sí. Ahí está con don Alberto Cervantes, Cervantes. buen amigo, Así amigo es. de muchos de nosotros. Ahí El lo pueden bibliófilo. encontrar. Bibliófilo, Por cierto. claro. Y ahí lo pueden adquirir el libro. Entonces, ¿va a ser también en la Feria del Libro? ¿Vas a presentar este texto? Sí, ahorita estamos viendo la locación y demás, la fecha, pero queremos aprovechar la Feria del Libro para nuevamente presentarlo a las personas que tengan a bien acompañarnos. Si Sí. pudieras resumir, Isaí, esta estancia de los Juárez en Nueva York, ¿cómo lo harías? ¿Qué frase utilizarías? Yo utilizaría que los Juárez fueron una familia de fe, entendida la fe como creer con seguridad, con certeza, en algo que todavía no han visto. Ellos salieron sin saber cuándo volverían, ellos se fueron sin imaginar siquiera lo que les costaría, pero ellos con esa acción manifestaron al mundo su solidaridad y su respaldo al presidente y al pueblo de México. Muy bien, Isaí. Muchísimas gracias por habernos No, pues, a acompañado. ustedes. Pero sobre todo, gracias a usted que nos permite llegar hasta la comunidad donde se encuentre. Ya lo sabe que en este programa buscamos que usted pase un momento agradable, que se incentive el pensamiento. Ya lo sabe, leer es otra forma de resistencia. Continúe con nosotros. Muchas gracias. C7 Letras.